A mí me gustaría, de ser posible, y creo que lo estoy consiguiendo, llevar la vida más inocurrente para los demás posible y más rica para mí. Es decir, yo cada vez hago menor cantidad de cosas dignas de figurar en un libro y la paso cada vez mejor en mi vida cotidiana y dejo las cosas dignas de figurar en un libro justamente para los libros. Justamente ahora que la nombraste, ¿cómo es eso de cliché del escritor y la eterna deuda con su mujer? Y eso es cierto. A mí los escritores que le dedican libros, que están casados, ¿no? Y le dedican libros a otra persona que no es su mujer, yo digo, este tipo es un hijo de puta. Porque es una maniobra completamente ridícula. Eh, bueno, también depende de la mujer que tengas al lado. Yo tengo la suerte de tener una mujer que no solo es muy comprensiva con todos las estupideces o los momentos por los que pasa un escritor cuando está escribiendo un libro que pueden tener que ver con que ella te diga, qué sé yo, mira, me pasó una cosa muy importante, escucharme, y vos la mirada perdida en una especie de abismo y un hilo de saliva cayéndote. Y al mismo tiempo es una gran lectora y es muy acotadora de las cosas que hago. O sea, como me conoce mucho, apenas aparecen mis taras sobre el libro, me lo señala y a carcajadas completamente sarcásticas. Me dice, saca eso, por favor. O sea, con eso quiero decir, yo creo no creo en la idea de musas inspiradoras, que me parece una idea lamentable y horrible, pero sí creo en la idea de musas propiciadoras, que son las mujeres que generan, esto no quiere decir que sea un trabajo para ellas, sino que se lo arreglan para conseguirlo sin gran esfuerzo, a veces con mucho esfuerzo, un hábitat donde uno pueda escribir sin que los molesten los de afuera o los de adentro. Eh, por eso todo libro tiene que estar dedicado a la mujer de uno. Escribí un guión de cine el año pasado, junto justamente a mi mujer, que es actriz, y a una amiga de ella, que es directora. Adapté un cuento de Vidas de Santos que se llama El pánico de la huida considerada ataca de nuevo, y metimos como flashbacks de otros cuentos del aprendiz de brujo y de Alejo. Y bueno, eso está hecho, está dando vuelta por los canales habituales del Vía Crucis cinematográfico argentino. Saludos a Marvis desde acá. Y bueno, fue una experiencia bastante interesante, la verdad. Y al mismo tiempo un poco, qué sé yo, uno traducir los personajes de un medio, los personajes de uno a otro, es movilizante. No quiero ni pensar lo que puede llegar a ser verlos actuados, ¿no? Es una cosa a la que prefiero guardarme hasta el día del estreno con algún lexotanil encima. Es más de la historieta en mi caso, ¿no? Y continuará es la vida siempre continuará. A mí hay una cosa que me subleva de cierto tipo de literatura, incluso de literatura que me gusta mucho, que es la idea de que termine sobre sí mismo. Me parece que le da una especie de falsedad o de despropósito demasiado mesiánico. Si bien el escritor es mesiánico, me parece que es demasiado la cosa de cerrar todos los hilos sobre el final. Me gustan los finales abiertos, esos como que se diluyen. Y ahora que me gustan esas películas con primer plano del protagonista con cara de... El final del Graduado, por ejemplo. Para mí es un caso así absoluto, es persiguiendo el colectivo de la tipa vestida de novia, se van haciendo de atrás, están riendo y de repente se quedan como callados y se empiezan a mirar con cierta inquietud, y vos ahí te das cuenta que tenés en ese final de 2 minutos, tenés 24 minutos más de película que te puedes ir pensando los caminos a casa. También puede tener con la idea que no me gusta que los libros terminen sencillamente y que mis libros terminen. Entonces, volviendo al tema de la histeria, tal vez tiene que ver con una especie de pinche al lector diciéndole esto no termina acá, va a venir otro libro, esperen, sean buenos, ese tipo de cosas. Ah, ¿Tengo que hablar más de rayitos? ¿No querés hablar más No, de no la es que tenga que tuya? hablar. No, es que es un trabajo. A mí, en un momento, a mí rayitos hay una especie de debilidad del argentino por leer a alguien haciéndose el malo y criticando al resto del mundo. A mí lo hice por chiste y se me escapó un poco de las manos. Me acuerdo que Rayitos criticaba a la gente de la televisión o del rock argentino,
Y cuando yo empecé a recibir un promedio de 10 o 15 cartas por semana de lectores pidiéndome que hable mal de determinada persona, muchas veces sus padres o sus maestros, por ejemplo, dije, he creado un monstruo y ahora Rayitos es como una especie de persona plácida que habla simplemente de los discos que le gustan. Esto no ha impedido que siga recibiendo llamados a las 3 de la mañana de gente bastante desagradable, pero si Rayitos es uno de mis personajes, no es desde ya ninguno de mis personajes favoritos. Yo no tengo una conciencia muy grande del lector, de hecho me he sorprendido muchísimo al ver las caras de gente que se ha acercado y me ha dicho, yo leí tu libro. No tengo una conciencia determinada de ese lector cuando escribo como es. Tengo una conciencia así de lo que me interesaría que sintiera. Pero finalmente ese lector se transforma en las personas de mi círculo más íntimo, ¿no? El primer lector, o el lector privilegiado, o el lector que tiene posibilidad de incitarme a algún tipo de cambio. No sé, a mí me gusta muchísimo. En un reportaje, John Cheever dijo una vez que él escribía en una habitación que daba un bosque, y estaban todos los árboles delante de él, y que a él le gustaba pensar que los lectores estaban detrás de los árboles espiándole, que a veces se asomaban y a veces no, y él tenía una visión muy difusa de ellos, pero al mismo tiempo muy armónica y muy agradable y muy verde. Los lectores son un misterio, y bienvenidos sean. He escrito cuentos a partir de muchas postales, no las del Vaticano, justamente. No, bueno, hay diferentes casos. Está el caso de la tapa de Abbey Road. Yo siempre cuando veía Abbey Road decía, ¿quién carajo será ese tipo? Además me lo imaginaba mirando, diciendo, ¿y estos cruzando la calle? Y hay un cuento ahí inmediatamente. El caso de fantasía, contrario a lo que piensa el 99,9% de mis lectores, a mí jamás me interesó esa película. Jamás, jamás, jamás. Incluso escribí el cuento a las apuradas. Yo trabajaba en una revista el aprendiz de brujo, me refiero. Trabajaba en una revista gastronómica que se llamaba Cuisine Van, y se cayó una pauta de publicidad o algo y había que llenar esas páginas con algo y escribí ese cuento. Y son esos misterios de la literatura. Probablemente para mí fantasía era muchísimo más importante de lo que yo suponía, también se puede decir. Entonces me acordé de esa película y se me ocurrió el cuento y lo escribí en un día. Después, por supuesto, terminado el cuento, vi fantasía y dije, wow. Y ahora fantasía me encanta verla y la veo acá. Entonces, ahí fue al revés. El cuento me educó o me incitó a mí a ver esa película. Y sí, hay muchas taras mías en mis libros. Bueno, el próximo septiembre, el próximo libro que se llama Esperanto, el personaje, el protagonista, ahí tiene muchas taras mías. Por ejemplo, tiene un sueño recurrente mío, que curiosamente a partir del momento en que lo puse por escrito no lo tuve nunca más. O sea, me lo saqué de encima y se lo regalé a ese personaje y ahora el tipo va cargando con esa pesadilla. El espanto a los domingos, a la nochecita, por ejemplo, que es muy mío. Y mis amigos lo saben perfectamente. Por ejemplo, una frase mía característica es: mañana es lunes, dicha domingo a las 6 de la tarde, y todos agarran la cabeza y dicen, basta, por favor, cortame, yo lo siento como un horror. Y uno pone un montón de intereses de uno. En trabajos manuales, por ejemplo, que son como pequeños compartimientos o una caja de útiles, hay una cantidad de obsesiones mías. La película Casablanca, por ejemplo, es una cosa así que yo la puedo ver 500.000 veces y sigo sin entender cómo se llegó a esa historia y ese cast de... No puedo creerlo. Tampoco puedo entender por qué todos van a ese bar, que es el misterio de la película, sabiendo que van los nazis y que los van a llevar presos. Ellos van todas las noches ahí, como si fuera el cielo, ¿viste? Una discoteca de la Costanera, van todos porque hay que ir, hay que estar ahí. Qué bello es vivir. Las películas de Frank Capra son muy mías. Peter O'Toole, Lawrence de Arabia. Pero es lo de antes, son cosas que a mí me entusiasmaron muchísimo y que me causaron una especie de, para usar la palabra sensatori, una patada en el ojo, una iluminación o una epifanía, como quieras decirlo. Y bueno, yo siento que soy una persona generosa y me gusta compartirlo, aún a riesgo de sonar tipo, tienen que ver esta película, bla, 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 bla. Pero la verdad que son experiencias que a mí me hicieron muy feliz y no me cuesta nada pensar que podrían ser muy felices otras personas, ¿no? Entonces, yo, como te decía, es mi parte evangelista jesuítica.
Bueno, también en el libro en Esperanto, otra de las cosas que a mí sí me impresionó mucho es la tapa del Sgt. Peppers, ¿no? Con toda esa gente. Y yo me acuerdo de ser chico y de repente haber leído un libro de Dylan Thomas y de ver, uy, estaba Dylan Thomas o James Dean. Y yo, mi literatura tal vez es lo más parecido a la tapa de Sgt. Peppers, ¿no? No quiero decir que sea tan importante como los Beatles, ni que hayan dejado ese hito en la historia de la humanidad o esa marca, pero me gusta pensarme no adelante como los Beatles, pero sí con toda esa multitud y yo atrás, en todo caso, que parezcan ellos adelante. Me reconforta y además para una persona insegura es bueno eso, porque tenés todo ese bagaje adelante y los mandas al frente, a la línea de trinchera y que salgan ellos a correr y vos vas después, en todo caso. Yo para empezar a escribir un libro necesito un título. Por ejemplo, yo dije Historia Argentina y después vino el libro, dije Vidas de Santos y después vino el libro. Cuando estaba escribiendo las cosas, incluso las que salieron en página 12, ya sabía que eran trabajos manuales. Y el próximo libro se llama Esperanto, yo tenía el título, sabía qué clase de libro quería que fuera, no sabía nada de la historia y me pasó una cosa, ahora fui de vacaciones a Córdoba, a Villa Giardino. Una noche me desperté a las 4 de la mañana y le dije a mi mujer, acabo de soñar una novela entera. Entonces me dijo, no te puedo creer. Si me fui al baño corriendo una libreta, empecé a escribir. Pero hacía mano alzada, porque más las cosas se van, un sueño es como un Alka-Seltzer, ¿no? Se va como, tiene un momento como de burbujeo y después quedan esas hilachas de burbujitas. Y bueno, eran cerca de las 4 de la mañana, terminé de escribir todo eso, la estructura, todos los personajes, los nombres, todo. Me fui a dormir, me desperté a la mañana siguiente con el temor obvio a decir voy a abrir eso y no voy a entender absolutamente nada. Así fue, obviamente. Aún así recordaba algunas cosas, me acordaba de escenas muy puntuales y volví a Buenos Aires, abrí esa libreta al lado junto a la computadora y escribir la novela en una semana, la primera versión, que es una cosa que nunca más me va a volver a ocurrir en mi vida y que por suerte me ocurrió una vez. Y después tuve 3 o 4 meses de pulido y de reorganización. Y esa novela era Esperanto. Yo tenía el título y sabía que iba a venir en algún momento. Y ahora los títulos que tengo por delante son Mambrú, que es otra novela, y Ciencias Exactas, que los cuentos ya están armados, las tramas están organizadas. Pero yo necesito la idea de un título. El título es como el disparo de salida en la carrera o el ancla. Yo fui un consumidor indiscriminado. Y ahora soy un consumidor cada vez más discriminado, espero. Pero es lo que te decía antes, hay un momento que necesita hacer una especie de acopio de cosas y de influencias y de roces y de fugacidades y fundamentalmente necesita armarse un sistema, una escala de valores donde al principio tiene que entrar todo para que después vos hagas una especie de limpieza, una depuración y vayan quedando las diferentes posiciones en el ranking. De todas maneras, tanto en lo musical como en lo literario, las cosas que más me entusiasmaron en el principio son las que van quedando en después, así que me parece que lo he hecho bastante bien dentro de todo. Pero no hay una estrategia. Yo me refiero, no soy una persona prejuiciosa que le cierra la puerta a algo que no conoce. Prefiero tratar de conocerla aunque eso signifique finalmente una pérdida de tiempo o un desvío en el camino, pero finalmente todos los desvíos, muchas veces los caminos secundarios son mucho más atractivos o nutritivos que la autopista, ¿no? Por más que esté mejor asfaltada, entonces nunca está de más. ¿Cuál es la autopista? ¿La literatura y el cómic y la música y demás son caminos alternativos o hay una autopista mezclada? No, la autopista es contar historias. A mí me gusta pensar, siempre digo que hay una, por más que esté menos considerado o que parezca menos importante, hay una función social del escritor, una necesidad de la sociedad por escritores, que ni siquiera por los escritores, sino porque les cuenten historias o que los saquen de lo que es la historia con mayúscula, o la realidad, o como quieras llamarlo. Entonces uno está acá, no es muy diferente al médico brujo. Alrededor del fuego, ¿no? Rodeado por los lectores, el tipo medio bumba, dunga,
Uno responde un poco a ese llamado que puede estar debe estar en la sangre, seguramente. Y si la autopista es la literatura, supongo.